Bueno, buenos días, jóvenes. Vamos a empezar a ver lo que es el modelo OSI y cómo este también está relacionado con el modelo TCP/IP. Ya, estos modelos son como la base, por decirlo así, por lo menos la base conceptual, ¿verdad? De la manera en que trabajan los protocolos, bueno, y cómo es que se da una comunicación, ¿verdad? Entre dos dispositivos o dos docentes, ¿verdad? A nivel de la red, ¿ya? Básicamente es como una especie de resumen, ¿ya? Que abarca pues todos los problemas que conlleva llevar, digamos, datos de un punto a otro, ¿ya? Normalmente esto, digamos que es la parte un poco aburrida del, de la, del esquema pues de las comunicaciones, ya, pero sin embargo es la parte medular, ¿verdad? Un poco así, eh, irónico, ¿verdad? Porque es la parte conceptual, pero es como lo que un poquito nos gusta, ¿verdad? Es como estar viendo una película y es la parte que uno no entiende al inicio, que no ha empezado la acción, ¿verdad? Y todo solo se está planteando como que lo que es la trama y pues aparentemente la película va a ser fea o no va a ser muy buena, pero en realidad es una buena película, luego hay que entender el contexto, algo así es la parte esta del modelo. Eh, Ambos modelos, digamos que a veces hay confusión, ¿va? Porque me dicen, bueno, bueno, ocupamos TCP o el OSI, ¿va? La realidad es que todo está basado en el modelo OSI, ya. El TCP es una como implementación, ¿verdad? De un modelo, ¿verdad? Es como, eh, hay como varias maneras pues, de hacer lo mismo, pero la conceptualización es la más importante, ¿va? Veamos, entremos en algún detalle, ¿va? Solo les quería plantear eso porque suele ser, digamos, ese es el problema, ¿va? De que no le damos como el sentido, ¿va? Ya a los modelos, ¿ya? Entonces, aquí hay un planteamiento inicial, ¿verdad? La parte de la ventaja, pues, de hacer un modelo en capas. ¿Ya? Fíjense que quizás antes de esto, veamos acá. Va, esto es un poquito de lo que les hablaba, ¿verdad? Veamos. Eh, a mí casi que no me gusta mucho venir y tocar los dos modelos de una sola vez, ¿verdad? Ya, ese es como el abordaje que se hace más comúnmente, ¿va? Porque eh, es como querer llegar de una sola vez a la parte que ya nos interesa, que es el modelo TCP/IP. Fíjense que nosotros vamos a utilizar, bueno, el que vamos a utilizar es el modelo TCP/IP, es el que se utiliza a nivel así de Internet, ¿verdad? Ya, yo les comentaba la clase anterior de que no, la red, digamos, de Internet, o la que nosotros conocemos como la red, no es la única red que existe, ¿verdad? De telecomunicaciones, ¿verdad? Les mencionaba, pues, que hay una red aeronáutica, ¿verdad? Donde se viaja todos los datos y toda la voz, ¿verdad? De los tráficos de las aeronaves, ya las comunicaciones entre los aeropuertos, entre las torres de control específicamente, los datos radar. O sea, hay una serie de información, ¿verdad? Que viaja a través de esa red, que eso no utiliza el Internet, ¿verdad? Para hacer eso.
¿ya? También hay redes, digamos, por ejemplo, para la banca, ¿verdad? La banca tiene sus propias redes de información, ¿ya? Y así sucesivamente, hay redes satelitales solo para ciertas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué el Internet va? ¿Y por qué nosotros nos enfocamos en el Internet? Ya, porque básicamente es la red, digamos, que en la que se apoya la informática, ¿verdad? Sí, las aplicaciones que nosotros desarrollamos, la mayoría va a correr, digamos, en la web o en la red, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser HTTP, ya. Por ejemplo, WhatsApp, por ejemplo, una aplicación común, ¿verdad? De mensajería. Entonces, utilizamos Internet, la infraestructura de Internet. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa llega a todas, como les comentaba la vez pasada, pues es gratuita, el acceso es gratuito, ¿verdad? O sea, la red en sí es gratuita. Ya no pagamos para utilizarla, sí pagamos para que nos conecten a ella, eso sí, pagamos lo que se denomina la última milla, es la conexión entre ustedes y la red, eso es lo que pagamos. Ya. Entonces como que nosotros, digamos, ese es digamos, el objetivo pues, de la materia, estudiar lo que es la red de esta famosa Internet, ¿verdad? Y ella ocupa el protocolo TCP/IP. Entonces, por eso es que básicamente vemos eso, de acceso a la red, el Internet, transporte y aplicación, que son las capas de ese modelo. Y digamos que ahí nos vamos a especializar en esas, especialmente en las capas, la de acceso a la red, Internet y transporte, ¿no? Ya. Aplicación, vamos a ver que somos más usuarios, ¿verdad? De esa parte, pero igual, ¿va? Ya, pero por otro lado está el modelo de referencia, que es el modelo óseo. Entonces la pregunta es, ¿y qué diablos estamos haciendo estudiando el modelo óseo? ¿Ya? ¿Y por qué? Y el modelo óseo es más abstracto, o sea, es más confuso. Es como cuando estamos estudiando matemática, ¿ya? Y nos están enseñando a multiplicar, a sumar. Y pues y al final, ¿para qué nos sirve todo esto? Hasta que estamos resolviendo ecuaciones, entonces nos damos cuenta que, ok, las ecuaciones podemos resolver y utilizamos la matemática, algo así es la parte esta del modelo óseo. Fíjense que el modelo óseo es es un exitazo, pues es un algo bien, conceptualmente hablando, fue un gran avance. Ya antes del modelo óseo, digamos que había IBM, NEC, habían varias empresas, ¿verdad? Que Xerox, ¿verdad? Que ellos resolvieron el problema de las comunicaciones. Ellos, digamos, que tenían que comunicar dos puntos, vamos así por algo que se entienda rápido, dos PCs, o dos entidades, porque puede haber sido un impresor con una computadora, un servidor, ¿verdad? No importa, pero que necesitamos comunicar dos dispositivos en la red. Entonces, digamos, Xerox, por ponerle un ejemplo, él resolvió y comunicó los dos dispositivos, ocupó lo que se llamaba XNS, le denominó a esa red, ¿verdad? Ocupaba sus protocolos, ¿verdad? Sus interfaces de red, físicas y todo, ¿verdad? Él tenía sus propios conectores y así va, él había resuelto eso. NEC también hizo, por ejemplo, su trabajo y él resolvió lo que es la comunicación entre dos dispositivos, ¿ya? Igual, por ejemplo, IBM tenía LCNA, la parte de su propio esquema de red. ¿Ya? Entonces, cada quien pues resolvió de su manera de hacer las cosas, digamos, para conectar dispositivos, para comunicar dispositivos, ¿ya? Entonces, era, digamos, exitoso, pues cada quien tenía su propia forma de hacer y de resolver el problema de la comunicación y era funcional. ¿Me explico? Entonces, ¿y qué pasa con esto del modelo OSI? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué les digo yo que fue un gran éxito? La cuestión estaba, ¿cuál era el problema que se le generó? Por poner esos tres competidores, Banec, pongamos IBM y, como les decía yo, Xerox, ¿verdad? Tenían sus tres esquemas, por decía, tres interfaces físicas, por decir, o sea, y cada quien dentro de por ejemplo, de la parte física, y ahora vamos a ver qué es eso, tenía sus
tipos de cables, como les decía, sus conectores, que eran diferentes, ¿va? Tal vez ustedes lo están viendo ahorita, por ejemplo, con los teléfonos, ¿va? Por ejemplo, lo vemos ahorita, ¿va? De que, por ejemplo, usted tiene de una marca, ¿va? De Apple, por ejemplo, el cargador no es igual que de un teléfono que es, por decirle así, un Huawei o pongámosle ahí, así, un Samsung, ¿verdad? Entonces, ustedes lo están viendo, digamos, viviendo quizás a nivel de esas cosas, ¿va? Como de telefonía, ¿va? Por ponerle un ejemplo, el cargador, ¿ya? Entonces los cargadores no son iguales, entonces usted tiene que encontrar una interfaz, ¿verdad? Para el cargador que sea la de su teléfono. Entonces vaya a comprar, bueno, hay 3 tipos, ¿verdad? De interfaces o 5, ¿verdad? Y diferentes voltajes, diferentes potencias. Ok, entonces existen varias formas de lo mismo. El objetivo es, digamos, cargar el teléfono y probablemente también sacar o ingresar datos también al dispositivo, ya a través del mismo puerto. Ok, entonces esa variedad que existe, y ya imaginémonos en las redes, cada fabricante tenía su mecanismo y lo más duro de todo esto era que cada fabricante era dueño de su sistema, ¿verdad? O sea, que digamos que yo no podría hacer un conector similar al de Xerox, ¿verdad? Si yo era IBM, ¿ya? Y si yo era un tercero que no era de los grandotes y era un pequeño y quería hacer también mi propia comunicación, no podía utilizar ninguna de las tecnologías que utilizaban los grandes, porque ellos tenían sus patentes. Ya, entonces, qué complicado era el esquema, porque veámoslo así, en ese momento, de que no, era como un bloqueo completo, digamos, para nuevos jugadores que quisieran entrar al campo de la comunicación. Si no podía ya, de hecho, si ellos ya habían utilizado un tipo de cable y lo habían patentado, entonces yo no podía usar el mismo tipo de cable, ya no podía usar el mismo tipo de conector. Tenía que pagarles a ellos la licencia, pues si yo quería hacer eso. ¿Ya? Entonces, como les digo, cada quien tenía sus propias soluciones. ¿Ya? Y también, digamos, a nivel de ingeniería era también más complicado, ¿va? Porque como existían varias tecnologías, como les decía, entonces imagine usted era experto en SNA, que era de IBM, poco, bueno, sí le servía, pero digamos, para ser experto en XNS, ¿va? Que era la red de Xerox, ¿verdad? Tenía que certificarse por aparte, recibir los cursos, ¿verdad? Entender cómo funcionaba cuál esquema de red, dependiendo de cuál trabajaba usted. Entonces, se volvían especialistas, ya, de cada marca. Entonces, eso era, digamos, bastante restrictivo, como les decía yo. Entonces, ¿qué hicieron? Ya. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Y por qué lo hicieron? Entonces vienen y lo que hicieron fue, ok, pongámonos de acuerdo y creamos un modelo, ya, un modelo de comunicaciones que sea la referencia, que sea abierto, ya, que lo podamos utilizar todos, y de tal forma que nos podamos conectar. Pero ¿por qué creen que lo hicieron ellos también? ¿Por qué que se dieron? Fue una cuestión de mercado. Ya, por ejemplo, ya los grandes, esos 3 que les menciono, por ejemplo, veamos así, pongamos como le digo nuevamente, va Xerox e IBM, va ahí, uno con el XNS, el otro con el CNA. Digamos que él tenía un banco, por ejemplo, porque ese era el problema, que, digamos, yo trabajaba con un banco A, el otro tenía el otro banco B. El banco A ya no podía comprar tecnología de la otra marca porque no era compatible, ¿ya? Entonces, porque tenían que amarrarse a una marca específica. Entonces, empezaron que poniéndose de acuerdo, haciendo famoso, hubieron lo que eran los gateway, ¿va? Estos gateway no es el mismo, bueno, el concepto de gateway ya lo vamos a ver, ¿va? Pero ahora siempre utilizamos gateway, pero estos eran gateway de protocolos completos, ¿va? O sea, este gateway, por ejemplo, me conectaba XNS con SNA, ponía un equipo que hablaba los 2 idiomas, era como un traductor, ¿va? Me conectaba al mundo de Xerox y me conectaba al mundo de IBM, por ejemplo. Entonces, para poder conectar 2 segmentos
de marcas diferentes necesitaba ese tipo de gateway. ¿Ya? Entonces, hasta ellos mismos les fue pareciendo incómodo porque venían y por cada vez que hacían un cambio de tecnología tenían que homologar los gateways, por ejemplo. Y eso que para hacer los gateways tenían que ponerse de acuerdo también ellos. ¿Ya? Entonces, al final pues, concluyeron que no era la mejor manera pues, de hacer crecer lo que son las redes, ¿verdad? Porque estaban en una competencia feroz que hasta ellos mismos se excluían y como le digo, excluían a terceros para que pudieran entrar también al juego de las telecomunicaciones. Entonces, optaron por hacer algo abierto. Entonces, digamos que ellos mismos colaboraron, más otros científicos, digamos, la academia y otros más, en plantear lo que es el modelo, ¿ya? Entonces crearon lo que es el modelo OSI. ¿Qué es el modelo OSI? Son las tareas, digamos, es como que usted me definan, el día yo, bueno, investiguemos qué podríamos hacer para comunicar dos puntos, qué tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que comunicar el punto A y el punto B, tenemos que mandar datos o voz o video entre esos dos puntos, ¿ya? Y de ahí, ok, y si entre esos dos puntos hay otros puntos, ¿cómo hacemos para interconectar siempre? Esa cuestión, ¿verdad? Digamos, hay algo más complejo adentro. Entonces, poco a poco, ¿verdad? Ellos ya lo habían resuelto, ¿verdad? Ellos ya lo habían hecho, digamos, en sus propias tecnologías, ya en su propio, lo habían resuelto, ¿verdad? Pero hagámoslo de una manera más ordenada. Hagámoslo, por ejemplo, por capas. ¿Ya? Es como que usted dice, ok, tenemos todas estas tareas que hacer, las enumeramos, y cuál es el orden en que las tenemos que hacer todas estas tareas, así de esta manera las tenemos que hacer, ok, entonces dividamos esas tareas en segmentos, ¿va? De tal forma que yo puedo venir y trabajar solo con un segmento, ¿ya? Como que no quisiera entrar al modelo, fíjate, porque ese es como ya llegar directamente. Quisiera que transmitir la idea un poquito más general, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo que es bien, y es bien interesante entenderlo, ¿va? Porque nos, nos provee pues ya de un mecanismo para interconectar dos sistemas de una forma abierta y hasta combinada. Veamos, sin entrar en detalle, estas tareas ya en la práctica, por ejemplo, si veamos a qué nos llevan a comprender, por ejemplo, el modelo OSI. Si usted quiere, por ejemplo, ahorita estábamos hablando de la red de Internet, ¿no? Estábamos hablando, él ocupa TCP/IP. Ya de la red aeronáutica, la que les mencionaba, ocupa otro modelo, ¿verdad? Ahí hay otros protocolos, el CPNLP, hay varios, digamos, protocolos que utilizan eso. Ahora, todos los protocolos ustedes los pueden referir al modelo OSI. ¿Ya? De hecho, hay protocolo que se llama el protocolo OSI también, que ocupó el OSI así al pie de la letra, ¿ya? Entonces, se pueden, digamos, desmenuzar ya todos los protocolos en el modelo OSI. Fíjense que les estoy hablando que vamos a utilizar el TCP/IP. El TCP/IP ocupa 4 capas. Sin embargo, usted puede homologar esas 4 capas con las capas del modelo OSI, ¿ya? O sea, no tiene que o entenderlas así en sus 4 capas, sino que siempre el modelo OSI trabaja con 7. Entonces, lo que vamos a hacer, que por ejemplo el acceso a red comprende 2 capas, comprende la capa de enlace y la capa física, ¿ya? Pero con solo, digamos, si usted comprende el modelo OSI, fácil entender otro modelo, ¿ya? Porque como le digo, si usted sabe que hace la capa de enlace y la capa física y le dicen que en el modelo TCP/IP, el acceso de la capa, acceso a red, es la que hace la tarea de las 2 capas, ya entendió, ¿verdad? Igual si agarramos otro protocolo, como les decía yo, otro protocolo, el protocolo para aeronáutica, igual, ¿va? Y de los bancos, igual, o sea, si nosotros no, una vez entendamos el OSI, entonces
ya sabemos cómo se resuelve el problema. Solo tenemos que ir a buscar qué hace en qué capa cae el nuevo modelo que estamos utilizando, cuáles capas son las que soluciona o mezcla, ¿ya? Esa es una ventaja. Otra ventaja es que, por ejemplo, si usted ve un protocolo nuevo, ya, por ejemplo, ahorita en telecomunicaciones, ahí se enseña lo que es MPLS, va para la red de WAN, lo que les comentaba también la clase pasada. Entonces uno le dice, mira, el protocolo, el MPLS mezcla lo que es la capa de enlace con la capa de red. Digamos que utiliza ambas capas para hacer cierta tarea. Ya uno, como ya maneja el concepto de qué es lo que hace la capa de red y la capa de enlace, fácilmente comprende lo que hace el MPLS. ¿Cómo lo hace? Ok, eso ya quiere estudiarlo en detalle. Ok, ahora ocupa una viñeta, esta viñeta la utiliza en la capa 2 y ahora para la capa 3 ocupa este otro campito. Ya, entonces, pero ya entendemos lo que hace cada capa. Entonces, por eso es bien importante, les digo, porque casi que el modelo óseo es el niño feo, a que no lo queremos estudiar, y porque dice, bueno, y esto, mucho concepto, o muy engorroso, y como es abstracto, no llega a algo tan específico como un modelo de implementación, ¿va? Ya, entonces el modelo de implementación, ok, vaya, ya me dan la dirección, ok, ya entendí, tanto que hablaron de la capa 3, el final es una IP, está bien, va, pero es lo que les mencionaba en la clase anterior también, ok, ¿qué pasa si ahora en vez de IPv4 ahora es IPv6? ¿Entiende el concepto de modelo óseo? No importa que le cambien el protocolo, ¿ya? Ahora, imaginemos que usted está, en vez de estar en TCP/IP, está IPX/SPX, ¿va? ¿Ya? Entonces, aquí es IP, en otro es IPX. ¿Ya? Entonces, no importa hasta qué protocolo utilice, sino que solo tienen que entender en qué capa cae, ¿ya? Entonces, por eso es bien importante el entender el modelo OSI como tal. Fíjense que me estoy tirando bastante tiempo casi que queriéndolos a ustedes, digamos, convencer, ¿verdad?, de que es importante estudiar el modelo OSI, ¿ya? Porque es lo que ya en la práctica es el concepto, que digamos que el día de mañana que la tecnología va a cambiar, van a invertir otro protocolo, ¿va? Entonces, pero usted tiene que lo asocia al modelo OSI y lo va a entender rápidamente, ¿verdad? Entonces, por eso ahí está la clave a comprender el modelo OSI. ¿Es el más aburrido? Sí, el más aburrido porque no es tangible, ¿verdad? Como les dice, como las matemáticas, ¿va? Me dicen, mire, sume, pero ¿y qué estoy sumando? Estoy 2 más 2, ¿qué es? Va, 4. Pero que para qué me dan, no, pero después le dicen, va, mire, que $2 más $3 son 5, o 2 manzanas más 3 manzanas. Así me lo hubieran explicado de una sola vez, lo hubiera entendido mejor. Ese es el punto. Ahí no nos dicen cómo usarlo, qué lo voy a explicar, entonces es un poco aburrido. Entonces, pero como les digo, es conceptualmente, digamos, académicamente, y ustedes que son ingenieros, están estudiando ahí, parece, ya poco les falta. Entonces, es más importante para ustedes entender el modelo OSI que entender cómo se hace un cable, ¿va? Ya, me explico, porque los cables van a encontrar quienes lo hagan mejor que ustedes, ¿ya? Y van a ser más expertos ellos, porque ellos lo hacen todo el día. Entonces, usted le va a hacer, antes nos poníamos a hacer cables ahí en la primera práctica. Ya, yo sé que a bastantes alumnos les era difícil, hay algunos que tenían más práctica, pero por ejemplo, ustedes no están, su objetivo no es hacer un cable de red, ¿va? Un conector, poner un conector, no ese es el objetivo, permítame. Perdón. Sí, entonces, el objetivo de ustedes no es ese, digamos, de estudiar, pero sí va conceptualmente, sí, entenderlo. Entonces, que para mí es más importante que entiendan así el modelo que digamos, que aprendan a hacer cables y cuestiones de esas, ya, porque me interesa que entiendan el concepto, ya. Entonces, aburrido, sí, es aburrido, pero ese es lo importante, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo nos hicieron la tarea. Eh,
de tanto estudiar, se pusieron imagínense, los, los, los comerciantes, para los que ya habían resuelto los problemas con sus protocolos ya hechos, ya propios, ya propietarios, así como se denominan, ya, y la academia y todo, y se pusieron ahí a hablar y se pusieron de acuerdo y el resultado es el modelo OSI. Ya, nos dicen que para comunicar 2 puntos tenemos que, ya, tenemos todas las tareas, vamos a tener, dividimos en 7 bloques, ¿verdad? 7 bloques las tareas. Uno es la parte física, ya, es una capa, la vamos a llamar la capa física. La otra hace las capas físicas, hace tareas bien definiditas, ya las vamos a ver. De ahí necesitamos una capa de enlace, ¿ok? La capa de enlace también hace tareas bien específicas. ¿Ya? De ahí la capa de red, y la capa de transporte, necesitamos capa de sesión, capa de presentación y capa de aplicación, ¿ya? Esas son las 7 capitas que necesitamos para conceptualmente para comunicar 2 puntos, ¿ya? Ahora, ese es el modelo así más general, así digamos. Ahora veamos estas tareas, ya tenemos que esas son las 7 bloquecitos que necesitamos. Ahora, necesito, fíjense, conectar, o veamos, ¿cuál es la gracia de esto? Va, ok. Si yo hago, veamos, diseño una capa de red, entonces quiero que tengo una capa de red A, tipo AVA, o una capa de red D y una capa de red C, ya. No importa cómo lo haga, pero yo hago esa tarea de red. Va, entonces lo que quiero es como un modulito, va, ok, saco esa capa de red que está ahí, la agarro y meto otra capa de red, ya, y quiero que siga funcionando. Esa es la idea del modelo, ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí, en programación se ve eso, tengo que hacer las interfaces. Por ejemplo, tengo que poner una interfaz entre la capa de transporte y la capa de red, y una interfaz entre la capa de enlace y la capa, la de red, ya, de tal forma que si yo ya defino cómo voy a hablar, la de red, cómo tiene que hablar con la de transporte, ya, y yo defino cómo la de red tiene que trabajar con la de enlace, no importa si quito la red, la agarro y yo, digamos, la quito, digamos, y después la vuelvo, inserto otra, pues, si las interfaces, y cumple con las interfaces, tanto para hablar de protocolo con la capa superior y con la capa inferior, no me importa, ya. ¿Cómo lo hace la tarea? ¿Me explico? Entonces, ¿qué hace eso? Es modular, ¿va? Fíjense la idea, ¿va? Agarrar un módulo de red, ¿va? Ok, y lo quito y pongo otro, pum, y siempre va a funcionar. ¿Por qué? Porque tengo interfaces definidas entre capa y capa, ¿ya? Eso, por ejemplo, veámoslo así en programación, ¿va? Veamos si usted se inventa un protocolo o un algoritmo para comprimir, pongámoslo, les iba a mencionar para encriptar, ¿va? Porque también es lo mismo, también se puede aplicar a la parte de encriptamiento, pero a compresión, ¿va? Entonces usted viene ok, su función de este módulo es comprimir un archivo, entonces, ok, a usted envía un archivo, lo comprime y ese sale al otro, después de esa cajita ya sale comprimido. Ya, por supuesto va a necesitar su capa inversa, que siempre les he dicho que agarre ese archivo y lo descomprime y lo vuelve a colocar en su estado original. Entonces, igual en las telecomunicaciones, comprimimos. ¿Cómo lo comprimimos? Ocupamos un algoritmo A, un algoritmo B, un algoritmo C, no me importa lo que sé, que yo le pido que él me recibe el archivo en un formato y me lo devuelve en otro formato ya comprimido. Y después hago el algoritmo opuesto que me agarra ese archivo comprimido y me lo vuelve a su estado original, ¿ya? Entonces, eso lo puedo hacer,
¿ya? Y de hecho, por ejemplo, todas las tareas, por ejemplo, están en la capa de presentación, la compresión y todo ese tipo de cosas, el cambio de caracteres en la capa de presentación. Les adelanto que sí van las telecomunicaciones, eso, ¿ya? Entonces, si yo defino qué es lo que se hace en cada capa, y además defino conectar una capa con la otra, que son las interfaces, ¿ya? Entonces, entre capa y capa, entonces yo puedo hacer como modular, puedo quitar una capa y poner otra, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo hicieron así? Por lo mismo, quería que ya el conocimiento que ellos tenían, por ejemplo, lo que les mencionaba, ya vamos a ver algunas tareas que les decía, el direccionamiento, el enrutamiento, pero por ejemplo, si alguien lo hacía el enrutamiento de una manera, quería que siguiera funcionando su mecanismo de enrutamiento, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos hace el modelo versátil, ¿ya? Es lo que hace, es la belleza pues, del esquema este. Les pongo un ejemplo que ustedes es bien evidente. Permítanme. Veamos, así, fíjense, algo sencillo ahorita, va, y que ustedes lo hacen, y fíjense, y se preguntarán cómo se hace, va. Veamos, la capa física, así rápido, así, la capa física, ¿qué hace? Digamos, es convertir lo que les mencionaba, los bits de que son, va, bueno, pueden ser unos y cero, o cero, ¿ya? Los convierten a señales físicas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere la capa de enlace? Va? Entonces, fíjense que la capa de enlace, según la interfaz que tiene la capa de enlace, envía serie, la comunicación, digamos, envía los bits no los envía en paralelo, los envía en serie, ¿ya? La capa de enlace se los envía en serie a la capa física. Eso que estoy definiendo cuando se los envía en serie hubiera sido paralelo en palabras de 8 bytes, de 8 bits, o hubiera sido de 16 bits. No, es en un solo canal, una sola línea, el envío que estoy definiendo ahí, la interfaz de cómo se va a comunicar el enlace, la capa de enlace con la capa de física. Ya, le estoy diciendo que se los voy a mandar en serie, le voy a mandar los unos y otro bit de control. Ya vamos a ver qué bits son, es como decir cuándo puedo yo enviar, cuándo quiero ver si está ocupado el medio. Hay otros bits que utilizo para poder hacer la comunicación, que necesito que me dé información en la capa física, ¿ya? O sea, en pocas palabras, necesito que me diga la capa física cuándo puedo transmitir y cuándo no va, ¿ya? Entonces, pero entonces para eso ocupo otros bits adicionales. Entonces, en la capa enlace yo defino cómo se comunica con la capa física. Le digo, mira, te voy a mandar una cadena de bits, por ponerle un ejemplo, quiero otro bit de control, otra línea de control en la cual me diga si el medio está ocupado o no está ocupado, o si puedo transmitir o no puedo transmitir, ya. Por ponerles un ejemplo así rápido, ya. Entonces, ok, entonces yo se la mando a la capa física. Ahora viene la capa física y usted tiene una capa física que es cableada, es UTP, el cable. Entonces viene esa capa física. Y solo para la capa física hay una gran ingeniería, digamos, solo digamos, usted puede ser ingeniero de capa física y se puede, digamos, dedicar toda su vida a trabajar en esa área, por ponerles un ejemplo. Y usted, digamos, lo manda, por decirlo aquí, los ingenieros han diseñado para mandar esa señal, esos unos y ceros que le está mandando del enlace, las diseña en cable de cobre. Entonces ahí lo va a mandar por código Manchester, que el nivel de voltaje va a cambiar, tiene tantos niveles, la frecuencia que lo puede enviar, las señales de control físico, y hay un mundo ahí completo en cómo mandar esa señal por un cable UTP, ¿ok? Todo eso ya vamos a ver, son normas, ya está, grandes documentos de miles de páginas solo para mandar, por ponerle un ejemplo, por UTP. Ok, ahora yo lo mando por UTP, ¿ya?
y ese llega al otro extremo, agarra el otro el UTP y lo vuelve y lo convierte en las dos mismas líneas. La que me dice si puedo escribir o si puedo leer en el caso este, y la cadena de unos y ceros que me está mandando en la línea serie. Ya, ahora, yo vengo y puedo quitar esa capita física que manda por UTP y puedo poner otra que mande por coaxial. ¿Ya? ¿Y qué le estoy pidiendo? No, que el enlace se va a comunicar igualito como se comunicó con la capa de cobre, con la que manda por cobre. ¿Ya? La que la manda por UTP se va a comunicar de la misma manera. Entonces, no me importa si lo mandó por un coaxial o lo mandó por cobre. La manera en que yo le voy a mandar los datos es la misma. ¿Ya? Entonces, imaginémonos, usted tiene una red de 10 gigabits y tiene una de 1 giga o una de 100 megas, no me importa, de ahí me está diciendo ya el control que la velocidad, me explico. Entonces, si es cobre o es coaxial, no me interesa cómo al final lo mandan a los físicos, cómo hicieron ahí para mandar esos unos y ceros. Yo lo que sé es que yo lo estoy mandando una cadena de bits, unos y ceros, y usted me está diciendo cuándo puedo mandarle, cuándo no puedo mandar. Ya con eso nos entendemos. Ya, imaginémonos otro, usted le pone una tarjeta con fibra óptica. Ok, entonces la fibra óptica, eso lo manda por pulso de luz. Entonces van los pulsitos, los convierto a una luz con un, digamos, un espectro de la luz de tal, una longitud de onda de tanto. Ya puede mandarlo por una fibra que es monomodo, que viaja la luz en el centro de la fibra. Ya todo eso lo vamos a ver, viaja por el centro de la fibra, o puede ser multimodo, que puedo mandar la señal en un ángulo de tal forma que va rebotando por las paredes de la fibra y va viajando ya en las paredes. Entonces, como va rebotando, puedo mandar no solo una señal de luz, puedo mandar varios, solo le cambio el ángulo en que va rebotando en las paredes y ya puedo mandar múltiples señales, ¿verdad? Por la misma fibra, por eso se llama multimodo, ya, porque no lo mando por el centro de la fibra, la luz la mando rebotando por las paredes, pero por lo mismo, como va rebotando, la distancia a la que puede llegar al final es menor. Entonces puedo mandar más señales de luz, ¿verdad? Pero la distancia es menor. De una monomodo, la distancia que puede recorrer es mayor que la multimodo, pero por la misma naturaleza es como envío la señal, ya, porque una va rebotando por las paredes y la otra viaja por el centro. Entonces, ok, pero eso solo es el detallito, ¿va? De cómo comunico con monomodo, multimodo. Ya cambia todo, pero ¿qué pasa con la capa de enlace? Igual, la capa de enlace lo manda igual. Ya, esa es como la gracia, ¿va? Digamos que yo como capa de enlace, pum, coloco los datos de la misma manera siempre. No me importa cómo la capa física hace su trabajo. No me importa si la convierte en luz, no me importa si la convierte en una señal electromagnética, en el caso de las tarjetas de red inalámbricas, por ejemplo. La mandan en una señal electromagnética o lo mando por pulsos de luz. O imagínense, como les decía, inventan ahí mandar por pulsos de agua, ¿va? Por presión de agua, no sé, por sonido. Te puede inventar cualquier medio nuevo para mandar datos, ¿va? Ya probaron casi todo, ¿va? Ya. Y el más óptimo es la luz, ¿va? El cable, la fibra óptica es hoy por hoy el medio por excelencia, ¿va? Ya también lo vamos a ver, digamos, por velocidad, todavía no superan la capacidad física de mandar datos de la fibra óptica, ¿va? Lo que están discutiendo cómo hacen mejor son los transceivers, los dispositivos que se conectan en el extremo, pero la fibra les aguanta bastante datos a nivel físico. Entonces, de ahí aísla galvánicamente. Bueno, lo vamos a ver, pero el punto mío es que no me importa cómo hago la tarea de la capa física. Lo que sí tengo claro es cómo me los tiene que mandar los datos la de enlace, ¿verdad? Entonces, y por eso puedo hacer eso. ¿Qué hago? Puedo quitar el módulo de la capa física que hace la tarea de la capa física, valga la redundancia, ya, que al final no es más que convertir las señales, ¿va?
eléctrica, ¿va? Los unos y ceros, mejor dicho, convertirlas en una señal física que pueda viajar en un medio A o B, C, y al otro extremo lo recibe y lo vuelve a convertir esa capa física en unos y ceros, ya, en serie. Entonces, esa es la belleza de la norma del OSI, porque nos permite hacer eso. Sí, igual en la capa física, ¿qué más va? Aparte, digamos, del medio. Eso es lo más grueso, el medio. El medio y cómo convertimos las señales digamos, de unos y ceros, en qué forma física lo vamos a convertir, las interfaces, los conectores que utilizamos, todos esos detallitos van en la capa física. Si ocupamos, digamos, la misma fibra óptica tiene diferentes tipos de conectores que se pueden utilizar. Hay diferentes marcas, ya, y así va, diferentes usos. Ya podemos poner un cable que es para exteriores, otro cable que es para interiores, un cable que soporta más la inmunidad electromagnética, digamos, el ruido. Y todo eso, invento va de la capa física, todas esas normas son de la capa física, ¿ya? Entonces, eso es un mundo completo, me lo digo yo, pero yo como capa de enlace no me importa cómo lo trabaja la capa física. Lo que sé es que tengo que entender cómo me recibe los datos y cómo me los entrega la capa física. Ahí está. Así funciona. Esa es la belleza de hacerlo modular. Igual se comporta la capa de red con la capa de enlace. La capa de red le va a mandar, él hace su tarea y le manda la de enlace que haga la suya. ¿Ya? Y la de enlace lo hace y se lo manda después a la física, ¿ya? Y el otro extremo, la física le manda al de enlace y el enlace hace su tarea y se lo resuelve a la de red y así va subiendo, ¿ya? Entonces los datos empiezan arriba, bajan, digamos, cuando yo quiero enviar datos, información, primero veo la capa de aplicación, de ahí la de presentación, de ahí la sesión, transporte, red, la capa de enlace, la capa física, después va llegando al destino, se va por el medio, llega a su destino, la agarra la capa física, luego la agarra la capa de enlace, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación, la capa de aplicación y llega el dato, ya lo que yo mandé. O sea, es como una especie de tubería, ¿verdad? Que venimos, metemos el dato en una, por ponerlo así, ¿va? Yo quiero mandar el hola, ¿va? Así, en WhatsApp, ¿va? O hola, ok, yo mando el hola, mando las 4 letras, entonces empiezan a bajar por todo ese modelo en capas, llega al otro extremo, empiezan a subir por las mismas capas, pero en sentido inverso, ¿va? Y al final llega la ola, ahí al otro extremo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen ustedes? A los que no les va a gustar, digamos, trabajar en esta área de comunicaciones de datos, usted usted me va a decir, mira, a mí no me interesa cómo haga usted su trabajo, ¿va? De comunicaciones. Yo lo que hago, yo he hecho mi programa, mi programita procesa todo esto, captura esta información y después le envío, ¿ya? Y no me importa cómo usted lo haga, ¿ya? Entonces, ¿por qué se puede hacer eso? Por esto mismo, porque el esquema, el modelo OSI, ¿ya? Gracias a eso es que podemos hacer todo eso de una manera bien simple y al mismo tiempo compleja, ¿va? Digamos, hay una complejidad, como les decía yo, solo imagínense mencionándole la capa física, pues, es un mundo. Y como le digo, un mundo de expertos, como les digo, alguien puede dedicar su vida solo a trabajar datos, mandar datos por fibra óptica. Ese es su mundo, y están inventando nuevas formas, nuevas velocidades, y están investigando ahí, allá, miles de personas trabajando solo en dentro de la capa física, en un medio bien específico. Ahí está, ya. Y eso, pero todo sigue funcionando, ya, gracias a que hay estándares, hay una manera de comunicarse. Lo que les mencionaba, ok, cambiamos el protocolo IPv4, ya no nos da, muy pequeño, muy pocos ID, decíamos que teníamos ahí 2 a la 32.
Ok, inventamos un nuevo protocolo, IPv6, ese es 2 a la 128. El protocolo es el protocolo de red, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo? Cambiando la capa de red, ¿ya? Cambiamos la capa de red de IPv4 a IPv6. ¿Por qué funciona eso? ¿Por qué podemos hacer eso de que cambiamos solo una capita y esto sigue trabajando? ¿Ya? Por supuesto, vamos a necesitar configurar de otra manera las redes y todo eso, pero podemos hacerlo porque estamos en un modelo en capas, ¿ya? Esa es la belleza, ¿va? De estar trabajando así en capas. Eso no lo podríamos hacer si todo fuera, digamos, un solo bloque. Tendríamos que cambiar todo el bloque completo, ¿va? Que eso era al inicio. Por eso les digo, al haberlo hecho así como en capas, nos facilitaron las cosas. ¿Verdad? Es una gran, como les decía yo, así es una gran pensada que se tomaron esta gente en hacerlo. Ya no lo dan cocinadito. Ya nos dicen, mire, para hacer las comunicaciones son estas 7 capas, apréndaselas. O sea, no les digo que las memoricen, sino que aprendan que haga. ¿Qué nos toca? Así en la práctica, ¿qué les toca a ustedes? Bueno, a mí, ¿va? Yo no estoy diseñando ahí protocolos ni nada de eso. Al final somos usuarios. ¿Qué nos toca? Entender esas capas, saber que existen para empezar, ¿va? Porque lo que no sabemos que existe, mucho menos lo vamos a entender. ¿Va? Sabemos que existe ese esquema, que así se modeló, ya que entre capa y capa hay también una interfaz, un estándar también de cómo nos vamos a comunicar entre capa y capa. Entender qué hace cada una de las capas, ¿va? Por algo las pusieron. ¿Va? Si usted cree que hubiera sido necesario solo 3 capas, dejamos, pues si es lo mejor, ¿va? Mientras menos hayan ahí, mejor. Ahora, son 7 porque cada, como les digo, tiene sus tareas específicas. Entonces, toda esta materia y la otra, todo se resume en comprender cómo el modelo OSI, por ponerles ya, es como todo el curso, ¿verdad? Y no solo este curso, porque aquí solo vamos a ver el TCP/IP. El día de mañana ustedes van a ver protocolos, digamos, para telemetría, ¿va? Hay otros protocolos que les decía yo, ¿va? O se van a la parte, a trabajar a la NASA, ¿va? Y ya les toca hacer comunicaciones aeroespaciales. Igual el modelo OSI, siempre es lo mismo, lo que por supuesto ahí va a ocupar, digamos, el espacio vacío. Allá no va a poder tirar una fibra, ¿va? Ya el medio físico va a ser el vacío, ¿va? Y ahora, las distancias son súper grandes, ¿va? Ya, digamos, los protocolos estos, los tiempos de espera de mandar un dato y recibir son bastante grandes. Ya no estamos hablando de 1000 kilómetros, ni 36.000 kilómetros, estamos hablando de distancias mayores. Entonces, pero siempre es válido el modelo OSI, ¿verdad? Yo en lo personal he trabajado como en 3 áreas, que les digo yo, de así, y el modelo OSI pega, o sea, con ese nos defendemos. No importa, como les decía yo, el TCP/IP es una de tantas, ¿va? Y yo lo que les digo, aprendan el modelo OSI conceptualmente y pueden entender el TCP/IP. Se van a la aeronáutica, van a entender los protocolos aeronáuticos, ¿verdad? Porque ya tienen el concepto básico, que es el OSI. Me explico. Entonces, ahora, no entiendan tanto, ¿va? Ok, no quieren entender todo el modelo. Yo les aconsejo que lo entiendan, ¿verdad? Que lo comprendan, que lo estudien, ¿va? Miren, hay cursos completos de eso, hay libros enteros, ¿va? Pero aquí lo que vamos a ver es un resumen, ¿ya? Porque como les digo, no nos vamos a hacer expertos en eso. Pero imaginen que terminan la materia y no conocen ni las 7 capas, ¿va? Yo tampoco soy partidario de que las memoricen, ¿va? Pero el punto es que entiendan, cada capa significa un bloque de problemas que se resuelven. O sea, no es por gusto. Entonces, si usted comprende las 7 capas, por lo menos conceptualmente, es como que ya entendió el problema que está resolviendo de las telecomunicaciones cuando comunica un punto con el otro, ¿ya? Y lo aplica al modelo TCP/IP, que el modelo TCP/IP es una implementación. No es, así que no hay una contradicción. Esa es otra cosa que conceptualmente me dicen, mire, ¿para qué estudiamos el OSI si al final ocupamos el TCP/IP y el TCP/IP es otro modelo? No, ¿quién dice eso? El OSI es el modelo de referencia, el TCP/IP es un modelo aplicado, ¿ya? O sea, no se contradicen, ¿ya? Y es lo que le decía, el acceso a la red, ¿qué pasa? Cuando estudiemos ahorita el acceso a la red, el TCP/IP, ¿qué hace? Él hace 2 tareas, 2 capas. Ya cuando se implementa
un modelo, ¿verdad? Ya cuando implementamos un modelo, puede que no coincida con el modelo conceptual. ¿Qué es lo que sucede acá? Vaya, el acceso a la red, del que es el modelo TCP/IP, es una implementación. O sea, ¿implementación qué es? Que yo estoy haciendo ya un protocolo, estoy haciendo un hardware, estoy haciendo algo tangible. En la práctica, ¿cómo me explico? Viene y resulta que hace las tareas de 2 capas del modelo OSI. Ajá. ¿Y qué significa eso? Que no cumple el modelo OSI. Claro que lo cumple. Lo único, ¿cuál es la diferencia? Que como usted sabe que el modelo OSI son las tareas, que era la capa de enlace, por ejemplo, y la capa física, ¿verdad? Ahora resulta que esas 2 capas, cuando yo hago algo en la implementación, en la red TCP/IP, como les digo, pues, en la área aeronáutica puede que no sea así, pero ya digamos en la que nos importa, digamos, como estamos estudiando telemática, como les decía al inicio de la materia, estamos estudiando las comunicaciones, pero para el área de informática. No vamos a estar, digamos, así como les estoy hablando yo, hablando de aeronáutica, ¿va? Ok, no vamos a ver eso. Se los estoy haciendo referencia para que darles a entender la idea, el concepto este del modelo OSI. Vaya. Pero volvemos, les quiero dar un ejemplo tangible. Veamos esto. En el modelo TCP/IP, que es el que vamos a utilizar en telemática, lo que existe es la capa que le llaman acceso a la red. ¿Qué es eso? ¿Y por qué es una sola capa? ¿Y por qué en el modelo OSI son 2 capas? Ahí viene la diferencia. ¿Va? ¿Por qué en el TCP/IP es una capa? ¿Saben? Así, si lo quieren ver así en resumidas cuentas, más fácil. Es que en la práctica, por ejemplo, cuando usted implementa una tarjeta de red, en la tarjeta de red tiene que implementar las 2 capas, la de enlace y la de física. ¿Ya? O sea, cuando usted cambia la tarjeta de red, cambia las 2 capas. Así de simple. Si usted pone una tarjeta de red que es de fibra óptica, cambia la capa de enlace y cambia la capa física. ¿Ya? Si usted cambia, digamos, esa tarjeta para que no sea de fibra óptica, ahora que sea de cobre, de cableado, de UTP, cambia la capa física y cambia la capa de enlace. Esas 2 capas van en la misma tarjeta de red. Si usted pone una tarjeta de red que trabaje con coaxial, ok, también está cambiando. En la misma tarjeta de red se implementan las 2 capas, la capa de enlace y la capa física. Entonces, como que, digamos que ya en telemática, bien, pero les digo yo, no crean que así es en todas las otras telecomunicaciones. No, en el área telemática, lo común es que la capa de enlace y la capa física vengan en el mismo dispositivo. ¿Me explico? Viene en un mismo dispositivo. Entonces, ya para no darle mucha vuelta, entonces lo vemos como una sola capa, que es el acceso a la red. ¿Ya? Entonces, pero conceptualmente son 2 capas. ¿Qué tiene de malo comprender, dividir, digamos, el acceso a la red en 2 capas? Digamos, así, conceptualmente. No tiene nada de malo, al contrario, nos aclara mejor, ¿va? Porque entendemos que el acceso a la red no se hace de una sola forma, de una sola vez, sino que realmente y de hecho, ya lo vamos a ver, las tarjetas lo dividen en 2 capas también, se subdivide, el acceso a la red se subdivide, al final termina siendo el mismo modelo OSI. Ya cuando analizamos el acceso a la red, vamos a ver que la dividimos en 2 capas, el acceso al medio y el acceso físico. Son las 2 capas, subcapas que tiene el acceso a la red. Al final, cada capa coincide con la del modelo OSI, que es la capa de enlace de datos y la capa de física. O sea, hasta como me gustaría explicarles, de que no importa cómo al final lo unamos, ¿verdad? Esa parte. Al final lo podemos subdividir en el modelo OSI. Entonces, al final, no tiene nada de malo que tengamos el concepto, que es el modelo conceptual, y el otro, el TCP/IP. Digamos, en el caso de ustedes, imaginen los arquitectos de software, ¿verdad? Los que manejan bien esa parte. ¿Qué hacen? Tienen varias cajitas, ¿verdad? Que hacen tareas bien específicas y al final las interconectan entre sí para hacer
digamos, un trabajo más grande, más completo. ¿Va? Ya necesitan un gateway, necesitan un proxy, necesitan todo eso. Entonces van uniendo los diferentes elementos y van interconectando, ¿va? Para hacer, digamos, un proceso completo. ¿Ya? Pero él conoce los dispositivos específicos que va a utilizar en cada parte del desarrollo de esa aplicación que va a hacer. ¿Ya? Entonces, similar es esto, lo que estamos haciendo es describiéndole con el modelo OSI las diferentes capitas que hacen las tareas específicas, ¿ya? Y posteriormente usted se las puede unir dos capas, va la capa de enlace y la capa física y hacer la capa de acceso de red, ¿ya? Y eso es lo que pasa en la práctica, ¿ya? Que lo que hacen es de que unen esas dos capas, pero con fines prácticos, ¿ya? Con fines prácticos, como les digo. Ya en la tarjeta de red, esa es la tarjeta de red tan sencilla que usted mira ahí, esa hace la tarea de las dos capas del modelo OSI y hace una sola tarea, digamos, del modelo TCP/IP. ¿Contradicción? No, no hay contradicción alguna. Es lo mismo, solo es la forma de verlo. Y como les digo, más adelante, ahorita vamos a ver la capa de acceso a la red de TCP/IP y se va a dar cuenta de que se divide en dos partes. Es lo que les digo yo al final, es lo mismo. Solo que, ¿cómo les explico? La parte, digamos, ¿por qué están bien amarradas? Lo mismo que les decía, si la capa de física, el cambio de fibra óptica a coaxial o a UTP, entonces también tengo que cambiar también la capa de enlace para que la de red lo vea igual. Entonces, al final se cambian dos capitas, ¿verdad? Para que sea compatible. Por eso es que en la parte de acceso a la red va en un mismo dispositivo todo. O sea, una cosa es cómo se hace en la práctica, otra cosa es la conceptual. Ya en ningún momento se contradice. Ya no es que son dos modelos diferentes, no, simplemente es una implementación. Es como el que les decía yo, hay otro modelo no, que ocupan otro, ¿verdad? Otro en otro ámbito de negocio, no le puedo hacer específico, pero en general pueden ocupar otro modelo, pero siempre va a ser, al final se hace referencia al modelo OSI. O sea, el modelo OSI es conceptual, ¿ya? Ahí sí, pongámonos de acuerdo en eso, es conceptual. Y el otro es un modelo de implementación, ¿verdad? En otro ya lo estamos implementando. Entonces, no tiene nada de malo que lo entendamos conceptualmente, a que no nos confundamos cuando vemos una implementación. ¿Verdad? Lo que él decía, el IPX es una implementación de la capa 3. ¿Verdad? El IPv4 es una implementación de la capa 3, el IPv6 es una implementación de la capa 3. ¿Ya? Puede que haya un protocolo, una implementación que no tenga capa 3, imagínense. ¿Qué pasa cuando vemos eso? Entonces, este protocolo no es enrutable, no hace esta tarea, porque hay protocolos. Por ejemplo, Microsoft tenía el NetBEUI, él no era enrutable. O sea, era un protocolo y famoso en su época, ¿va? Porque era el protocolo de Microsoft por defecto, ¿ya? Y Novell tenía el IPX y CPX, que sí era enrutable, y tenía el IPX, era la parte de red, y el CPX la parte de transporte. Sí era enrutable, te podía conectar, ya vamos a ver qué significa que sea enrutable o no, dos puntos que sean remotos. El NetBEUI no podía hacer eso porque no tenía la capa de red, ¿verdad? Y era de Microsoft, el grande de Microsoft, pero sin embargo su protocolo era malo, o sea, comparado con los otros protocolos, con el IPX, CPX y el TCP/IP, ¿verdad? Entonces, al final de todo esto fue quedando todo el TCP/IP, no es el único, ¿verdad? Pero digamos que en telemática es el TCP/IP. Por eso nos vamos a enfocar en el TCP/IP, pero necesito que comprendamos el modelo conceptual. Toda la clase, imagínense, me he gastado solo para motivarlos a que estudien el modelo, porque lo que iban a hacer era solo ver, sí, pero quiero ver el que, digamos, me lo voy a memorizar. ¿Va? No se trata de que se memoricen,
y otros mucho menos que ni se lo aprenden, digamos. Que quisiera que entendieran es que cuando nos dan el modelo OSI, nos están dando la solución completa al problema de comunicar dos puntos, ¿verdad? Ya, por eso como ingeniero ustedes tienen que entender eso. O imagina usted le dice, vaya, mire, ese equipo es de 3 capas. Ah, ok, vaya. O ese equipo trabaja en la capa 3. Ah, va. Ya, con solo eso que le digan, ya está. Ese protocolo trabaja en la capa 2. Ok, ya sé qué hace. O sea, porque ya entiendo qué hace las tareas de la capa 2, cuáles son. Ese equipo es capa 7. Ah, va. Ya entendí. Con solo que le digan, mire, ese switch, porque hay switch, él dice switch capa 2, hay switch capa 3. Ah, o sea que un switch capa 3 puede hacer tareas de la capa de red también, aparte de la capa 2. ¿Ya? Entonces, me explico, cuando usted ya maneje los conceptos, ¿verdad?, del modelo OSI, fácilmente le pueden hablar de forma más general, ¿verdad?, porque usted ya maneja el concepto. Por eso es importante que estudien el modelo OSI. Por eso, aparte de esta presentación que vamos a ver hoy, o no la vamos a ver, o sola, porque ya vamos a pasar esas hojas, eso ustedes lo pueden ver solos, no es lo más importante. Lo más importante es que ustedes motiven y estudien ese modelo para que conceptualmente ustedes comprendan bien cuáles son las tareas que hay que hacer para llegar de un punto a otro. Los datos, imagínense, ya nos los están dando cocinaditos, digamos. Ya nos están diciendo, miren, solo para hacer llegar esto hasta acá, tienen que hacer todo esto. Y eso como ingenieros, eso es lo que ustedes tienen que aprender como ingenieros que llevaron telemática, por decirlo así, va a comprender bien cómo funciona el modelo OSI. Y una vez entiendan eso, van a cambiar, porque es lo que les digo yo, imaginen cómo es la tendencia. Los protocolos van cambiando. Lo que les acabo de mencionar, IPv4 está descontinuado, IPv6. Ahora, ya Friend Relay, lo vamos a ver en la red de WAN, ya está descontinuado. Hoy ocupan MPLS. Los protocolos van cambiando, van mejorando, pero el modelo OSI se mantiene estático, ¿verdad? El modelo OSI no ha cambiado. Y sí, cambian los protocolos. Ya, probablemente ahorita hay un protocolo que ni yo conozco, ¿verdad? Así sí, que no estoy al tanto de él. Pero les apuesto que cuando empiece a estudiarlo, así que voy a empezar a ver el modelo OSI y lo voy a intentar entender, ¿vale? Y puede que lo asimile rápidamente. Entonces, eso es lo que quiero que hagan ustedes, ¿vale? Que comprendan el modelo OSI, ¿verdad? Para que el día de mañana, más ustedes, que ustedes van para afuera, yo ya estoy aquí, ¿verdad? Yo voy para afuera, pero para afuera del mercado, pero ustedes van para afuera de la U, pero a entrar en el mercado. Entonces, ya ustedes son los que tienen que manejar los nuevos protocolos. Y los nuevos protocolos, lo más probable es que si ustedes hacen, lo refieren, por eso es un modelo de referencia. El modelo OSI, lo refieren al modelo OSI, les va a servir para entenderlo más rápidamente. Ya, esa es como la charla motivacional, si quisieran verlo así. Para mí no es pérdida de tiempo, porque si más de alguno de ustedes logró captar de que tiene que aprender eso, no porque lo estoy obligando yo, no porque tiene que pasar la materia, es porque quieren ser buenos ingenieros, ahí en el área esta, ¿va? Porque, ¿qué pasa? Si usted no lo aprende, vaya, no va a ser mal ingeniero en sistemas. Es mentira, ¿por qué? Porque usted va a trabajar de la capa 8 para arriba, ¿va? Usted, ingeniero, como dicen, hay varios colegas así, no, que voy ingeniero capa 8, a mí hablarme de 8 para arriba, porque es cierto, usted puede desarrollar una aplicación sin saber nada de telecomunicaciones, y usted la desarrolla de arriba, como dice, ingeniero de capa 8 para arriba, ¿verdad? Usted desarrolla, la conecta a base de datos, a la aplicación, el programa, responde, va, pum, manda esto y lo manda allá a la capa de comunicaciones, de la capa, todo eso, a la capa, no, para alguien que trabaja en capa 8 para arriba, todo eso es capa de red, va. Así leen, bueno, yo lo mando a la red y ahí estaba, hago, y ya no me preocupo. Sin embargo, por ejemplo, si trabaja un poquito más abajo, tiene que ver socket y todo eso. Entonces, en los sockets sí ya tiene que llegar a entender un poquito la parte de la red, del modelo. ¿Ya? Pero sí,
Sí, se puede también. Se puede ser ingeniero capa 8 para arriba, se puede también. O sea, digamos, esta materia es para ver de las 7 para abajo, y las otras materias miran de aquí, de la 8 para arriba. Así se divide. Si uno tiene la mente 100 capas, es correcta esa. No estoy en desacuerdo yo con esa idea, ¿va? De que piensan así, de que ingeniero capa 8 para arriba y el otro. Entonces, yo les digo, como están en la academia ustedes, ¿va? ¿Qué se van a dedicar todavía? Puede que algunos todavía no sepan, ¿verdad? Y qué áreas se van a desenvolver mejor. Por obligación tienen que aprender esto, eso sí, va, porque es un requisito, digamos, de la academia, va, digamos. Para ser ingenieros tienen que comprender estas 7 capas, va. Así es como parte del currículum, va, que ustedes tienen, porque van a tener el título de ingeniero en sistemas, va. Entonces tienen que aprender las 7 capas. Si después no las ocupan, si después se les olvida, ese es otro mundo, aunque les digo que si las comprenden bien, siempre las van a tener en mente, ¿va? Ahora, si solo fue para pasar la materia, ahí sí probablemente se les va a olvidar, ¿va? Pero sí, es válido eso. Es válido ser de 7 para arriba. Entonces, veamos un poquito aquí, ¿va? Rápido, ¿va? Modelo en capas permite diseñar protocolos para operar en capas específicas, lo que estábamos hablando. Fomenta la competencia de que los productos de distintos proveedores pueden trabajar en conjunto. Lo que les decía yo, alguien puede hacer la capa 1 y 2, la capa física y el enlace, y otro puede hacer la capa 3. ¿Va? Evita los cambios en la tecnología y en las capacidades de una capa que afecten otras capas superiores e inferiores. Proporciona un lenguaje común para describir la función y capacidades de la red. Es lo que les digo, si no le hubiera dado la charla que les acabo de dar, casi que esto como que está oyendo llover, ¿va? No se entiende, pero yo creo que ya se entiende un poquito después de todo lo que les he hablado. El uso del modelo en capas ayuda en el diseño de redes complejas, multiuso y de diversos fabricantes. Ya. El uso del modelo en capas ayuda en el diseño de redes complejas, ahí estaba. Entonces ahí están, hay regla 1, regla 2, cómo se comunican. Ahí podemos conectar impresoras, teléfonos, computadoras, servidores, todo. Ya. Aquí está, con su nombre y apellido, las capas, las 7 capas, la capa física, la de enlace, la de red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Ya. Un modelo de red es solo una representación del funcionamiento de una red. El modelo no es la red real, ¿va? Eso está claro, que les estoy diciendo que es un modelo conceptual. Y para mí el modelo TCP/IP es un modelo de implementación. Ya lo estamos implementando, el modelo conceptual. El OSI es conceptual. El TCP/IP es una implementación. Ya. Y aquí, ven, ¿por qué no me gusta a mí? Así va, digamos, estos equipos de un solo, de esta presentación. De una sola vez nos vamos a la modelo TCP/IP, va. Es eso lo que no, digamos, no quisiera que ustedes hicieran. Estudien el OSI, ¿va? Y para que después vean una implementación que es el TCP/IP, ¿va? Pero veamos aquí, ¿va? Cómo se resumen, ¿va? Veamos el acceso a la red, controla los dispositivos del hardware y los medios que forman la red. Ese va a ser la capa de acceso a la red. La capa de internet determina la mejor ruta a través de la red. ¿Ya? La de transporte admite la comunicación entre distintos dispositivos de distintas redes, y la aplicación representa datos para el usuario más el control lógico, codificación y de diálogo. Al final ahí le está diciendo, hace la capa de presentación, hace la capa de aplicación. O sea, si entienden bien el OSI, ustedes van a comprender mejor todo esto, porque está en implementación. Y aquí va. Aquí ya nos dice cómo viaja un mensaje. Fíjese, lo interesante quizás aquí es ver eso, es la secuencia, ¿va? De que llega primero de la aplicación. Fíjense la capa de aplicación aquí, va. Quizás aquí hay una aclaración, que la capa de aplicación no es la capa de aplicación que nosotros vemos, ¿verdad? Ya. Quizás esa es la primera aclaración, ¿va? Por ejemplo, varios me han dicho, no, es que yo soy ingeniero de capa de aplicación, no, del modelo OSI no va, ni el modelo TCP/IP no, ya. Pues, es como le digo, de capa 8 para arriba, ese es otro tipo de aplicación.
La del modelo OSI es una aplicación, el modelo OSI es una aplicación, es la HTTP, ¿ya? El SMTP, esos protocolos que, bueno, esa capa que se ve como al final que hay un protocolo, pero la aplicación es el HTTP, imaginen todo en la web, digamos lo que ustedes ven que con un navegador, con un browser, eso es HTTP. Cuando envían correo ocupan SMTP, es otra aplicación, ¿va? Ya, entonces hay varias aplicaciones ya que a nivel del modelo OSI, pero cuando usted diseña una aplicación ¿va? Que hace, agarra dos números, una calculadora va a agarrar dos números y lo suma y les da el resultado, esa es una aplicación no de la capa de aplicación del modelo OSI, es una aplicación de la capa arriba del modelo OSI. ¿Qué es el modelo, la capa aplicación del modelo OSI? Ahora que le va a recibir esa, él le va a permitir que usted ingrese el 2 más 2 y después el resultado que lo publique. Eso es lo que hace. ¿Ya? Entonces, es diferente. De ahí la capa de transporte, de ahí el internet, de ahí el acceso a la red. De ahí lo manda ya, lo recibe el otro dispositivo, el otro router, ¿ya? Lo vuelve a mandar al acceso a la red, después internet, después transporte y después la aplicación. Y después lo envía ya a la aplicación, ¿verdad? Ese quizás es la, digamos, primera aclaración, porque hay dos aplicaciones. Las aplicaciones que usted desarrolla, de la capa 8 para arriba, y la aplicación de la capa 7, ¿va? Que es la del modelo OSI. ¿Ya? Entonces, vean el sentido, es importante, ¿va? Sube, ya, de la capa de superior, baja, de ahí primero viene de arriba hacia abajo, de ahí de abajo hacia arriba. Cada protocolo, vamos a ver, va quitando, en el otro lado va haciendo el trabajo complementario. Lo que les decía, si una capa de presentación yo comprimo, ocupo un algoritmo de compresión AVA. En el otro tengo que descomprimir con el algoritmo de descompresión A. Si ocupo en un lado A y quiero descomprimir con B, no me va a funcionar. Tengo que tener en ambos, en los extremos, el que hace la tarea complementaria, ¿ya? Siempre los voy a cambiar, las capas las tengo que cambiar en pares, ¿va? Si cambio la capa de aplicación de este lado, tengo que cambiar la capa de aplicación del otro, porque si hablan entre capas, la comunicación es entre capas, ¿ya? El acceso a la red se comunica con el acceso a la red. Esa capa, si yo cambio la capa de acceso a la red de un extremo, tengo que cambiar de la otra. Volvamos al ejemplo que les digo, que es bien se los pongo porque es bien tangible. Ahora, si usted cambia la tarjeta de red, a un lado pone una fibra óptica y del otro lado pone una tarjeta que es con cobre, ¿cómo la va a conectar? Eso es evidente, va. Hasta diría usted por lógica, va. No se me ocurriría hacer eso, va. Que por un lado quiero conectar, tengo una interfaz que es de cobre y en el otro lado tengo un toma que es de fibra óptica y quiero conectarlo. ¿Qué sentido tiene? Me va a decir, no, eso no, como me va a ocurrir a mí, no tengo que venir a estudiar comunicaciones para darme cuenta que no puedo conectar esas dos cosas, ¿va? Que son bien diferentes. Ahí es evidente, ¿va? Pero también tiene que ser evidente que en una capa superior es equivalente, digamos, el error que se puede cometer, va a querer conectar dos cosas que son bien diferentes, aunque usted no los pueda ver. En la capa física, porque usted ve el conector, va, y ve la fibra y ve que el conector uno es para UTP y el otro es para fibra óptica. No se puede conectar. Pues lo mismo sucede en capas superiores. ¿Verdad? Que usted no puede conectar un algoritmo, les digo, en presentación estamos comprimiendo con un algoritmo de un tipo, el descompresión tiene que ser el mismo, eso es equivalente a que usted ocupe RAR, ¿verdad? O ocupe o zip o gzip, ¿verdad? Y quiera, lo comprime con gzip y quiera descomprimirlo con RAR, ¿va? Entonces, tiene que ser el programa, ¿va? Que con que comprimió tiene que decirle con que descomprima el complemento. Entonces, igual pasa acá, ¿va? Si de un lado está ocupando IPv4, en el otro tiene que ocupar IPv4, no va a ocupar en la capa de red IPv4 y no te va a ocupar IPv6. Ven, es lo mismo, cuando se cambian en capas, en parejas, ya, tengo que cambiar las parejitas, no voy a cambiar las
las capas por sí solas, ¿ya? Aquí está ejemplo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, eh, este es TCP/IP, ¿va? Siempre, ¿va? Eh, datos, por ejemplo, aquí la aplicación de correo, algo común, ¿verdad? Y bien práctico, ¿va? Es que fíjense que cada capa, son pocas las capas que alteran la data. Teóricamente, solo debería ser así conceptualmente, solo debería ser la presentación. Bien que para eso es la capa de presentación. ¿Ya? Cada capa, por ejemplo, les decía yo, hace una tarea. Entonces, tiene dos opciones. Bueno, sí, son dos opciones. Digamos, usted tiene un dato. Entonces, cuando va a cada capa, tiene que hacer algo, hace algo. Cada capita hace una tarea. Por ejemplo, aquí estamos viendo el stack del TCP/IP. Entonces, si usted para hacer una tarea X necesita mandar información, entonces tiene que anexársela al dato. O sea, usted viene y agarra y se la anexa, se la puede anexar en la cola o en la cabecera. ¿Cuál es esto de cabecera y cola? Vale. Usted tiene una información, la palabra hola que quiere mandar, por ponerles un ejemplo. Entonces, eso se le forma una estructura que es un dato. ¿Ok? Ahora, puede mandarlo al inicio. Cuando usted manda, antes de mandar el dato, manda esa información, eso se dice que lo está mandando en la cabecera. Lo manda antes que la información. ¿Ya? Y de ahí manda la información y de ahí puede mandar otro dato adicional, que es información complementaria, que no es la información original, es otra información que usted está anexando para hacer una tarea específica, que lo envía después de que envíe el dato. Entonces se dice que esa información la está mandando en la cola. ¿Ya? Entonces, o puede mandarla en la cabecera o la puede mandar en la cola. A nivel de transmisión, imaginémonos qué serie va. Primero, si lo manda antes que la data, lo está enviando en la cabecera. Si lo manda después de la data, lo está enviando en la cola. Eso conceptualmente hablando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí va, ya tiene los datos, aquí le envían, le anexan información, va, dice encabezado de la capa de transporte. ¿Va? Entonces, llegó a la capa de transporte, entonces algo le hicieron a los datos o no le hicieron, fíjense, en este caso no le hacen nada a los datos. ¿Verdad? Lo que hacen que los dividen en partes. Fíjense que los datos del correo vienen y vienen en tres partecitas, vienen tres datos. O sea, la información se segmentó, aunque no lo dice explícitamente la diapositiva, pero la dividió en partes. ¿Ya? Entonces, esa parte ¿cómo se llama? Se agarra una partecita y esa partecita se le pone un encabezado de la capa de transporte. Y ahí sigue su tarea. Por algo se le puso esa información. ¿Va? De ahí sigue bajando y además de la capa de transporte se le agrega la cabecera de la capa de la red. Ya. Sigue bajando la información, fíjate, el dato, además de la capa de transporte, la capa de red, se le agrega otra cabecera, ¿verdad? Pero para la capa de que le dicen de acceso al medio, la red, y todo eso. Y también se le agrega una cola. Es información que se agregó adicional también después del dato. Por eso se le llama que viene en la cola. Y ahí se envía, se convierte en bit, se envía por allá y ahí se va a recibir. ¿Ya? Entonces, eso puede ser así como que usted manda datos y lo recibe y se va en toda la tarea. ¿Ya? Y ahí está toda la explicación. Va. Este es como algo práctico. ¿Verdad? Véanlo así ustedes, como les decía, aquí quieren mandar una página web, entonces ahí le va a anexar la cabecera TCP, la cabecera IP, la cabecera Ethernet y la cola Ethernet.
Ethernet ocupa tanto la cabecera como una cola, ¿ya? Y de ahí lo envía por la capa física, ahí no aparece, pero la capa física también envía datos para sincronismo, mete bastantes señales adicionales, ¿ya? Y al final se recibe, va a la Ethernet, le va quitando la cabecera, le va quitando la cabecera IP, la TCP, y ya deja al final el dato, ¿ya? Que es la página que quería ver, ¿va? Entonces, ese es como un ejemplo de cómo funcionan los protocolos, ¿ya? Vamos agregando información. En general, fíjense bien, porque ese era, de hecho, para mí era duda, bueno, y estos datos los tocamos o no los tocamos en algún momento. Y como les decía, conceptualmente ya vamos a ver que protocolos que meten esa capa, como lo mezclan, va. Entonces ahí no se sabe, sí se sabe dónde lo hacen, va, pero en teoría usted no toca los datos, o sea, digamos que el usuario envía un dato y usted no lo altera. Ya, lo único que le va agregando son cabeceras, exceptuando presentación. Fíjense bien, como que les digo eso. Así como conceptualmente. Ok, veamos las 7 capas. Aquí para mí empieza lo interesante. El otro era como un ejemplo ahí que se les pone solo para que más o menos vean ya cómo funciona un protocolo ya hecho. Pero este es lo más bonito. La aplicación, la capa aplicación proporciona los medios para la conectividad de extremo a extremo entre individuos de la red humana que usan redes de datos. Imaginen qué definición, va bien general ahí, pero bueno. La capa presentación proporciona una representación común de los datos transferidos entre los servicios de la capa de aplicación. Bueno, también. La capa de sesión proporciona servicios a la capa de presentación para organizar su diálogo y administrar el intercambio de datos. También. La capa de transporte define los servicios para segmentar, transferir, resamblar los datos para las comunicaciones individuales entre dispositivos finales. Okay. La capa de red proporciona servicios para intercambiar los datos individuales en la red entre dispositivos finales identificados. La capa de enlace de datos, los protocolos de la capa de enlace de datos describen los métodos para intercambiar tramas de datos entre dispositivos en un medio común. La capa física, los protocolos de la capa física describen los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y de procedimientos para activar, mantener y desactivar conexiones físicas para la transmisión de bits hacia y desde un dispositivo de red. Ok. La comparación entre los modelos conceptual con un modelo ya de implementación. ¿Ya? La de acceso a la red, como le decía, incluye las dos capas, la de enlace de datos y la física. La de red es la misma de Internet. La de transporte, también transporte. Y para TCP/IP, la aplicación de TCP/IP incluye tanto la aplicación, la presentación y la sesión. ¿Ya? Entonces, ahí está cómo hacen el match, ¿verdad? En ningún momento, como les digo, se contradicen. Quizás por los nombres, va. Ahí tal vez puede decir uno que, mire, ¿por qué dice que TCP/IP aquí se llama aplicación y allá la 7 es aplicación? Eso sí va, digamos pero ya nos están poniendo el nombre de la familia, nos están diciendo TCP/IP, dentro de o sea, la capa de aplicación de TCP/IP incluye la capa de aplicación, presentación y de sesión del modelo OSI. Ya, ahí cuando ya nos referimos con nombre y apellido a la capa, ya no hay problema, ya no es ambiguo, ya no hay contradicción, porque estamos hablando de la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Ya, la capa de modelo de transporte es igual a la capa del modelo de transporte, tanto la misma con el TCP/IP, con el OSI, la de red también. Fíjense esta coincidencia, como les digo, eso es en telemática con TCP/IP. Probablemente tu protocolo no sea el esquema, pero no le sigamos dando más vueltas. Entonces, para mí, lo más importante es aprender el OSI. Secundario, el TCP/IP. Uno, porque es el conceptual.
el otro igual. Y si ustedes entienden el OSI, entienden el TCP/IP. Veamos. Física, enlace, datos, red, transporte, capas superiores. Toda la parte de la información que se agrega, ¿verdad?, a las diferentes capas. Fíjense que lo que está diciendo ahí es esta presentación, esta slide, nos está dando básicamente qué es la información adicional que agregan las capas, ¿ya? Por ejemplo, la capa física agrega bits de sincronización y temporización. Ya la parte del clock, el reloj en la transmisión es bien importante, él lo agrega la capa física. Agrega bits de sincronismo y también ahí no aparece, pero también de alineamiento de trama se llama, de alineación y de sincronización. Ya. La capa de enlace de datos agrega en las cabeceras. Esto que estamos viendo aquí es la información adicional que agrega. Agrega las direcciones físicas de origen y destino del dispositivo origen y del dispositivo destino. La de red agrega las direcciones de red lógicas de origen y destino. El de transporte agrega los números de proceso de origen y destino. Y la de aplicación, pues los datos de aplicaciones codificadas. Ya, es como a esa información adicional, ¿verdad? A todo esto, digamos que vieron acá, esto que está acá, se le conoce como overhead, digamos, es la sobrecarga de datos que nosotros enviamos, ¿ya? O sea, nosotros digamos que lo que está en amarillo es lo que queríamos enviar, es nuestra información, pero pues le tuvimos que agregar información de TCP, información de IP, información Ethernet. Toda esa información, al final se la removemos, se la vamos agregando conforme va bajando por el stack y se la vamos removiendo conforme va subiendo, de tal forma que ¿cómo se llama? La aplicación arriba de capa 8, digamos, no le importó si usted mandó por el dato y por la capa por la capa física, por qué tipo de capa física le envió. Ya ven por qué les digo que es interesante esto, ¿va? Porque usted hace su aplicación de capa 8 para arriba, ya no le importa si lo mandó por IPv4, lo mandó por IPv6, si lo mandó por fibra óptica, lo mandó ¿cómo se llama? Por cable coaxial, ¿va? Entonces, no interesa eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy mandando mi información. Lo que sí va a influirles a ustedes en las aplicaciones cuando hagan, dice, es que tienen opciones, ¿verdad? Hay opciones para ustedes mandar la información. Entonces, eso sí es importante. Es lo que les mencionaba en la clase anterior, pero bueno. Vean acá, todo este esquema. Tenemos los datos, la dirección de dispositivos de origen y dirección de destino. ¿Ya? Entonces, el dato original, como les digo, se le va encapsulando, se le va agregando información conforme va pasando por la capa, ¿ya? Entonces, el mismo dato se le va adicionando. A eso es que se le conoce como encapsulamiento, ¿ya? Ya vamos a ver, hay diferentes direcciones porque se ocupa para diferente uso, ¿ya? Aquí está toda la parte esta, ¿ya? Entonces, importante que tengan acá en cuenta. El modelo OSI, como les digo, es el modelo conceptual de referencia. Importante ver qué hace cada capa. Yo me voy a tomar el tiempo de aburrirlos una clase más explicándoles, por lo menos así en la práctica, qué hace cada capa. De hecho, vamos a ver
una por una. Pero fíjense que es bien interesante, ¿va? Porque hay varias direcciones, ¿va? Hay direcciones MAC, por ejemplo, hay direcciones IP, ¿va? Ya, hay puertos y hay varias cositas que aparecen ahí en medio en todo este proceso de enviar la información de un punto a otro. Pero todo tiene su contexto, ¿va? Su necesidad, ¿va? Por ejemplo, lo que les decía yo, ¿va? Fíjense que la capa de enlace, ¿verdad? La capa física ya más o menos creo que la comprendimos, de tanto que la puse de ejemplo, ¿va? Que es encargada de mandar una cadena de bits en serie, ¿verdad? Los agarra y los manda como él mejor pueda, ¿verdad? Hacia otro punto de manera física, y allá hay otro que está recibiendo esos bits. Entonces, ¿qué hace la capa de enlace? Veamos así, ¿va? Así rápido, así conceptualmente. ¿Qué hace? Solo que les quiero poner el ejemplo de la capa de enlace, que es bien. Dice uno, bueno, ya mandé los bits, los unos y los ceros, ¿para qué diablos necesito otra capa? Ya mandé la data que quería mandar, ya los tengo en el otro extremo. ¿Verdad? Como que solo ese era el problema inicialmente, ¿va? Mandar, ¿para qué sirve la capa de enlace? Sirve por esto, porque usted puede que el medio donde usted le envíe, no solo usted lo esté ocupando. Fíjense el problema que resuelve la capa de enlace, así como tenemos que ir pensando. ¿Qué pasa? La capa física está fácil, ¿va? Porque usted vino, va, no es fácil, va. Pero bueno, ya mandó los unos de un punto a otro, ¿verdad? Entonces, vaya, se resolvió, ¿va? Ya los tiene en el otro extremo, ya el bit que tenía aquí, el 1, me apareció en el otro punto. Ya ese 1 apareció, el otro, mandé un 0, me aparece el otro 0, exacto, está bien. Eso está bien si el medio que tiene usted, solo usted lo ocupa. Fíjense bien cómo es, ahí vienen los peros, ¿va? De que si el medio que usted ocupa solo es dedicado, solo tiene 2 dispositivos conectados en ese medio físico, entonces sí, fíjese que es bien probable que la capa de enlace no sea tan necesaria, así entre comillas. Varias de las tareas que hace la capa de enlace no sean necesarias. Hay 2 tareas bien básicas. Una que hace que, si es necesaria, es que identifica la comunicación. Por ejemplo, tengo que saber el nombre del dispositivo en el mismo enlace. Fíjense, por eso se llama de enlace. Nos quedan 7 minutos. Voy a intentar darles el resumen de lo que hace la capa de enlace para que vean que es importante entender y no solo leer así a lo superficial. Tiene que, usted tiene un medio, ya mandó el 1 y el 0, ya es lo que hemos hablado. Ahora resulta que el medio no solo usted lo ocupa. Ese es como que usted tenga una carretera solo para usted, para su casa, al trabajo, o de la casa a la universidad, esa carretera solo usted lo ocupe. Entonces no necesita semáforo, ¿verdad? No necesita tanta ley de tránsito. Usted va recto y ahí se va directo y llega a la universidad. Digamos que va en vehículo, en bicicleta, como sea, o a pie. No necesita nada, ¿verdad? Porque todo el camino es dedicado. Ahora en la práctica no es así. En la práctica ese camino de la universidad a su casa, ahí lo ocupan varios vehículos, no solo usted. Entonces, ¿qué hace la capa de enlace? Eso hace que la comunicación pueda funcionar, aunque dentro del medio físico no solo usted lo está usando. Entonces, que una de las tareas que hace es identificar a los individuos, a los dispositivos, le pone un nombre a cada dispositivo, que es una dirección, que es la MAC address. O sea, son una dirección de 48 bits, que solo es válida ahí en este medio físico. ¿Cómo voy a mandar de aquí para acá un paquete si no tiene nombre? Se me va a confundir con otro. Entonces, a todos los tráficos que van, a todos los paquetes que voy a mandar en ese medio físico, les voy a poner un nombre que los identifique, quién lo envía y para quién va dirigido, porque el medio es común. Alguna vez metiéndolo al medio no voy a saber para quién es esa información. Eso no fuera necesario si fuera dedicado, es que como les digo yo, digamos, cuando ustedes conectan por un puerto serie que no, o un USB, por ejemplo, ahí en la parte ese el trabajo de la capa 2 es menos. Pero necesito identificarlos en ese medio porque es común. Otra cosa que tengo que hacer técnicas de acceso al medio. ¿Qué se refiere a eso? Tengo que ver cuándo puedo transmitir y cuándo no. Hay varias técnicas de acceso al medio. Está una técnica que es la token ring. Por ejemplo, hay una técnica que es token ring, por ejemplo, es un democrático. Digamos que tenemos
como que yo les dé ahí cuando está clase presencial yo les digo, ok, les doy el borrador, va. El que tenga el borrador es el que puede hablar, ¿ya? Entonces el borrador es el token, ¿va? Entonces, vea, lo pasamos todo el aula, ¿va? Entonces el que lleve el borrador puede hablar. Entonces es un medio, un mecanismo para que solo el que tenga el token pueda hablar, para que podamos comunicarnos todos. ¿Por qué? Porque el problema es que ya no solo hay uno, ¿va? Ya no solo es el profesor dando la clase, sino que estamos intentando que todos podamos hablar. Manemos, ahorita estamos 50 conectados acá, los 50 queremos inventar un mecanismo que podamos hablar, ¿ya? Y todos tengamos la misma oportunidad. Entonces, nos pasamos el borrador. El que tenga el borrador, si tiene algo que decir, lo dice. Si no, se cae. Y así vamos siguiendo. Entonces, solo el que es un mecanismo, ¿verdad? Y se llama token ring. Entonces va a la vuelta el borrador y llega al primero, del último regresa al primero, es como un círculo, entonces por eso ese es el ring, el anillo que se forma. Entonces, pero ¿quién puede comunicarse? Solamente el que tenga el borrador. Ese es un método, ¿verdad? Hay otros métodos, ¿verdad? De acceso al medio, eso lo hace la capa 2. Ya, es una tarea diferente a la que hace la capa 1. La capa 1 ya sé que puedo mandar un bit de allá para acá. Ahora, como ese bit, si yo lo quiero enviar y otro quiere enviar también, va a chocar. Entonces tengo que ver ese mecanismo para que no choquen, ¿verdad? Turnarnos, ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es la capa 2. Que ese, cuando llegue al medio, ese dato tenga una identidad, sepa quién lo envía y quién lo va a recibir. ¿Ya? Entonces la capa 2 le agrega esa información, ¿verdad? Y gestiona ese mecanismo para poder mandar la información en el medio. Así es. Y la capa 3 hace algo tal. Eso es lo que quiero que entiendan bien. ¿Verdad? Porque, como les digo, el método token ring o CSMACD o CSMACA, hay varios métodos. Ustedes se pueden inventar uno nuevo, se pueden inventar, de hecho, otro. ¿Ya? Entonces, no importa, pero es una técnica para acceder al medio, es un mecanismo para que usted pueda comunicarse. Los satélites ocupan un mecanismo también, ¿verdad? Hay TDMA, CDMA, todo es cómo nos turnamos para ocupar el mismo medio físico, ¿ya? Entonces, ahí se va como complicando la cuestión. Pero sí, se los dejo ahí, pero véanlo, intenten leer un poquito, modelo OSI, eso, intenten a ver qué hace cada capita, que eso es lo más valioso, ¿verdad? Entonces, la otra semana entiendo que es vacación, la siguiente que regresemos vamos a tener la primera práctica, la guía ya se la vamos a subir, ya va a haber práctica, nomás regresemos, procuren estudiar, les he puesto ahí unos temas para que vayan leyendo, ya la parte de las evaluaciones y los porcentajes se los voy a publicar, ya lo voy a subir. Hubo un pequeño inconveniente ahí con esta cuestión de las evaluaciones y todo eso, porque hoy quieren planificarlo mejor. Está bien. La verdad que no lo hacíamos así, pero me parece bueno. La idea es para que ustedes, por ejemplo, tengan ya específicamente, por ejemplo, el tal día se va a hacer el examen, primer examen. Desde el inicio, quieren que lo pongamos en el programa, ¿va? Que el parcial 1 lo vamos a hacer tal fecha, el parcial 2 en tal fecha, que lo planifiquemos, que el laboratorio 1 lo vamos a hacer en tal semana, el laboratorio 2 en tal semana, el proyecto lo vamos a hacer en tal semana. Entonces, eso, digamos que cuando lo presentemos ya, lo voy a subir, ya va a llevar toda esa fecha. Por eso es que no se ha subido aún, porque todavía no estamos poniendo de acuerdo, pero ya realmente ya nos pusimos de acuerdo con la persona que nos está apoyando, el ingeniero Inocencio. Él nos estaba a apoyar con la parte de los laboratorios. Entonces, esa va a ser la diferencia, ¿va? Entre el programa de anterior con los de ahora, que ya nos están pidiendo, como les digo, para bien de ustedes y para nosotros también, que en la planificación ya agreguemos fechas, ¿verdad? Todo para que como tengamos reglas claras, no solo los porcentajes, sino que la fecha en que se van a realizar las evaluaciones, ¿verdad? Entonces, estén pendientes que ya va a aparecer el programa y ahí vamos a aclarar las dudas. Y si por alguna razón las evaluaciones chocan, entonces las discutimos con el de otra materia para que las ajustemos desde un inicio, ¿verdad? Entonces, estén pendientes. Primero Dios, pues todos estemos bien de regreso de vacaciones y nos conectamos nuevamente.
¿verdad? Que pasen una feliz vacación y que tengan un buen día. Gracias, ingeniero. Feliz día. Gracias, feliz día. Gracias.